Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para cantarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para cantarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para cantarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para cantarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. ¿Qué tal, mis amados? De nuevo con ustedes Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Continuamos con nuestro estudio, seguimos con el libro del profeta Isaías y en esta ocasión vamos al capítulo 34 en un tema titulado La ira de Dios contra los rebeldes. Isaías 34, la ira de Dios contra los rebeldes. Y dice el capítulo 34, versículo 1: Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Así empieza este capítulo, porque es un capítulo de juicio, es una palabra de juicio dura, radical, contundente, categórica e inmodificable, porque está escrito y está hablando es el Señor. Oíd, naciones, oíd todos vosotros pueblos, oiga toda la tierra y todo el mundo, todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Bueno, vamos a mirar, mis amados, por qué llega el Señor a esta situación. Ya ustedes, si han venido siguiendo con nuestros estudios, ya sabemos cuál es la razón. Pero quiero que miremos en el libro del Génesis, en el capítulo 4, Dios siempre le dijo a la humanidad que era necesario andar y buscar la santidad. Dios invitó y ordenó, porque Dios hizo al hombre perfecto y tenemos un Dios que es bueno. Hay gente que dice,
absurdamente, es que Dios no es ni bueno ni malo, Dios es Dios. Absurdo. Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Alabad a Jehová porque es bueno. Todo lo hizo bueno en su tiempo y vio Dios que todo lo que había hecho lo hizo bueno. Dios es bueno. Cuando Dios lo hizo en toda la creación, vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Después procrean a Caín y a Abel. Y ellos presentan ofrenda a Dios. La ofrenda de Abel es agradable a los ojos de Dios y la de Caín desagradable. Después miramos esto, la razón del por qué. Algunos dicen que fue que le presentó frutas podridas, o porque este era agricultor y el otro ganadero, pero la razón es otra. Se las digo de paso, sencillamente porque Dios no está demandando tu esfuerzo, Dios está mandando tu obediencia y tu fe y que le creas. Es que el otro era ganadero y el otro agricultor, el uno presentó cada uno lo que tenía. Dios no te está pidiendo a ti el producto de tu esfuerzo, está pidiendo la obediencia y la fe. Y Dios había demandado sangre y se lo había enseñado a su padre Adán. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice Hebreos 9:22. Decayó el semblante y salió, mató a Abel. Y entonces le dice Dios en el capítulo 4, versículo 6, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Lo vuelvo a leer, todo lo leo siempre en la Reina Valera, que es mi versión de cabecera y la que por tantos años he venido estudiando, pero esta versión lo dice, lo leo en la Reina Valera y después se los vuelvo a leer. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo entendemos más fácil en esta versión, y lo pueden mirar también en la nueva versión internacional, pero lo leo en esta versión, nueva traducción viviente. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios le dictó allí una sentencia clara. El pecado está a la puerta, y no solo de Caín, sino de todo ser humano. El pecado está a la puerta, está al acecho. Y le dice, el pecado quiere dominarte, pero tú tienes que dominar el pecado y ser su amo. Porque Dios dijo que tendríamos que ser santos. Sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Dios, soy santo. Dice que Noé siempre fue un pregonero de justicia. Busca 2 de Pedro 2:5. Pregonero de justicia. ¿Qué significa? Proclamador de la santidad, de la bondad, de la virtud, de la amabilidad, de la pureza, de la rectitud. Noé, mientras construía el arca, llamaba a la humanidad al arrepentimiento, porque era pregonero de justicia. Dios siempre advirtió, y lo dijo en Deuteronomio 30, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy delante de ti, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Dios le dijo, escoge la vida, y la vida es la obediencia a nuestro Dios. Dios le advirtió siempre al hombre que debía andar en integridad, y el hombre no ha querido oír, tanto que la gente no quiere venir a escuchar acerca de la palabra de Dios, le tiene como fobia a las enseñanzas bíblicas, a las iglesias. Cuando le hablan de pastores, cuando le hablan de sacerdotes, cuando le hablan de iglesia, el hombre quiere seguir sus propios lineamientos. Pero Dios siempre mandó mensajeros. Estamos viendo, mis amados, haciendo una mirada de la realidad actual a través de las Sagradas Escrituras. Y en esta mirada actual vemos reiteradamente, enseñanza tras enseñanza, que el hombre se olvidó de Dios, que Dios en su misericordia les mandó mensajeros no solamente para que les anunciara, sino para que les suplicara. Ustedes ven la prédica del apóstol San Pablo: les ruego, hermanos, que vivan de acuerdo a la vocación con la que fueron llamados. Les ruego, hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. A Pablo lo vemos siempre rogando para que la gente venga en el arrepentimiento. No me explico por qué hay predicadores que están mandando a la gente para el infierno, porque no han conocido el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, y predican el evangelio de la condenación. En el capítulo 28, versículo 12 vimos: a los cuales le dijo, ¿a quiénes? A los rebeldes. Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Dios quiere darte, mi amado, reposo, quiere darte refrigerio, pero espero que ahora quieras oír a causa de este castigo, de esta pandemia, de esta cuarentena, de esta dificultad. En el capítulo 30, versículo 15, también vimos un versículo que es como para aprenderlo de memoria, porque es uno de los claves. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. En descanso, lo dice Dios, lo dice la palabra de Dios: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Dios lo advirtió, pero el ser humano no ha querido. Hoy todo el mundo sigue huyendo de Dios. Como decíamos en otra ocasión, en el huerto del Edén el hombre pecó y se escondió. Hoy, miles de años después, el hombre sigue pecando y sigue escondido. En Juan 3:19 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los judíos, y en las Sagradas Escrituras nos encontramos el concepto de las dos eras: la presente eminentemente mala y la futura excelentemente buena, o la edad dorada. Entre las dos hay lo que lo llaman tanto los judíos como el cristianismo, como la Biblia, la tribulación, una tribulación como ninguna otra. Entonces, ¿con qué empieza esa tribulación? Dirás, es que siempre hemos estado en tribulación. Por supuesto. ¿Y por qué hay tanta tribulación? Porque Satanás está suelto. Fue derrotado, fue vencido, fue anulado, pero aún con las pocas fuerzas que le queda, imagínate todo el daño que hace. Pero nosotros somos los que tenemos que estorbarle. En la antigüedad los profetas denunciaban el pecado. Nosotros tenemos que anunciar el pecado y tenemos que decir: así no se puede vivir de la manera como lo estamos viendo. Si termina la cuarentena y la gente anhela volver a la normalidad, error, porque no podemos volver a la normalidad, porque lo normal son los pecados de inmoralidad, de impureza, de rebeldía, de humanismo, todos cargados de maldad, como los pecados de Sodoma y Gomorra, una
religión externa. Estos eran los pecados de Israel, llenos de injusticia, de homicidios, de inmoralidad sexual, de homicidios engañadores, los gobernantes prevaricadores, aceptando sobornos, amigos de ladrones, injustos, desleales, infieles, impuros, tanta cosa y tanta perversidad, pecados de allá, pecados de hoy. Pero a causa de esto vimos que la tierra se contaminó y se llenó de maldad, y Dios está airado porque falsearon el derecho y porque torcieron el juicio. Entonces Dios está enojado. La ira de Dios en el tiempo de Isaías la vemos en estos versículos que acabamos de leer. La ira de Dios es para aquella época, es para la época actual, presente, la que estamos viviendo, y para la época futura. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. La ira de Dios en el tiempo pasado, dice Dios, lo leo de nuevo: acercaos naciones y juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y habrá gran mortandad. Hubo gran mortandad, mis amados. Ustedes revisan en 3 capítulos después de esto, en 2 capítulos, en el 36 y en el 37, vemos que Sennacherib, el rey de Asiria, se fue en contra de Judá. A los 14 años del rey aconteció que se fue en contra de Judá y tomó toda la ciudad. En el capítulo 36 dice: aconteció que en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas y las tomó. Después lo vamos a mirar, pero ahora invadió las ciudades fortificadas de Judá, el rey de Asiria, las tomó y después los siguió avasallando, les pidió tributo, y Ezequías pactó con él, después siguió pidiendo tributo, los amenazaba, los asustaba, hasta que finalmente Dios presenta su defensa y nos dice que en esa sola noche dijo: no entrará, y habrá gran mortandad. Y salió el ángel de Jehová y mató 185,000 en el campamento de los asirios. En una sola noche hubo gran mortandad. En la ira de Dios presente, nos dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios también es presente, lo vemos también en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se está dando a conocer y se está manifestando, y en este tiempo se está dando a conocer a través de esta pandemia llamada maliciosamente pandemia o lo que sea. Lo cierto del caso es que hay un virus, hay confinamiento, se ha encerrado la gente en las casas, ha habido gran mortandad. Ustedes pueden tener los datos de cuánta mortandad hay. Y la ira de Dios está también lo vemos en Colosenses capítulo 3. Haced morir, versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Observa, la ira de Dios viene sobre todos aquellos que andan en fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas, en malos deseos, en avaricia, que es idolatría.
es la ira de Dios. ¿Y sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Pero nosotros ya no somos hijos de desobediencia, sino que somos hijos de Dios. Por tanto, hemos de tener mucho mayor cuidado en dejar todas esas cosas, y como lo dice ahí mismo en Colosenses, que nos revistamos del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo se va renovando hasta el conocimiento pleno, y que nos vistamos de toda vestidura de integridad, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, y si hubiere queja, perdonando. Y sobre todas estas cosas, nos dice la Escritura, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es la ira de Dios en el pasado, cuando ocurrió la persecución del pueblo de Judá por Asiria, por Sennacherib. Hoy en día, sobre todo los que están haciendo maldad y perseveran en el pecado. Pero tú escaparás del castigo de Dios. Dicen que Dios no castiga, pues búscate en el libro de Hebreos que Dios castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque tenemos que ser disciplinados por Dios para que abandonemos el pecado. Y hay una ira futura. Nos dice también en Jeremías capítulo 30 que se viene el día de la ira. El día de la ira para Jacob, 30, versículo 7. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Tiempo de angustia para quién? Para Israel. El tiempo de la ira será ira para Israel. En el libro de Daniel nos encontramos también que en los últimos días habrá gran tribulación como no la hubo en la tierra desde que hubo hombre, nos dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay un día de ira, en la antigüedad hay un día de ira. Hoy, el día en que Dios emite los juicios temporales, porque no podemos hacer lo malo y pasar impunes. No podemos pasar. Y si alguno pasa impune y muere y vivió rico y en comodidad y confort con sus riquezas malavidas, pues enfrentará la severidad del juicio de Dios cuando tenga que vérselas con él. Nos dice también en el libro del profeta Joel, el día de la ira, hablando del día, estamos hablando del día de la ira de Dios. Y el día de la ira de Dios también fue pasado, es hoy, y habrá un gran día, el día de la ira. 1:15 de Joel, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. La destrucción por el Todopoderoso, nos dice en el libro de Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y día de aprieto, de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento, día de trompeta, de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada sobre el polvo. Y dice el versículo 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Recomienda el Señor, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y pase el día como
el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Vendrá un día, el día de la ira, el día futuro. ¿Y quién podrá escapar? Así también como viene ese día de la ira, lo hay y lo hará, también hubo un resultado. Vimos que en el pasado hubo gran mortandad. El ángel del Señor, Dios le levantó el profeta Isaías y le dijo a los mensajeros del rey Ezequías: dile al rey Ezequías que así dice Jehová, no entrará, no pasará, pondré garfio sobre su nariz y lo haré devolver a la tierra de donde vino y allí morirá. Y en esa misma noche murieron 185,000, gran mortandad. Eso fue en el pasado, mis amados. Hoy, en el presente, ha habido gran mortandad por el virus, ha habido gran mortandad por el miedo y hay gran mortandad por el hambre, porque están dañando la tierra con perversión, con maldad, con engaño, y no te las creas, mis amados. Quieren hacer un daño la élite mala y perversa, el estado profundo y el cabal. Quieren destruir la humanidad para establecer su nuevo orden mundial, preparando el gobierno del anticristo. En la época futura habrá gran mortandad. Miremos en Apocalipsis capítulo 6. En el capítulo 6 de Apocalipsis, la gran tribulación, el nuevo orden mundial, es inaugurado. Ahora está con todos los preparativos listos, y lo que estamos viendo en toda esta maldad y esta perversión es la organización del establecimiento del nuevo orden mundial, y esto es como si ya estuviera listo para iniciar. Se inaugura con la salida del jinete montado en el caballo blanco y con una corona, con un arco sin flechas, lo que quiere decir que tendrá poderío militar, pero vencerá y convencerá con el poder diplomático, con su retórica, porque dice la Escritura que se le dará una boca que hable porquerías, y él hablará porquerías contra el Altísimo. Capítulo, y saldrán los otros caballos, y nos dice que habrá gran mortandad. Entonces nos dice en el capítulo 6: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Con el poder diplomático engaña. Todos estos gobernantes de los últimos tiempos se montan con engaños, y ya después allá se quieren hacer vitalicios y se apoderan de cada nación, como está ocurriendo en Latinoamérica, como ocurrió en nuestra amada Venezuela, como ocurrió en Cuba, como estaba ocurriendo en Bolivia, pero Dios metió su mano. ¿Por qué? Porque ahí hay un pueblo que se arrodilla, se postra, clama al Dios eterno. En Colombia se han querido meter, pero mis amados, pongámonos de rodillas y clamemos para que saquemos el demonio comunista de Latinoamérica. Cuando abrió, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Cierto? Más adelante dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estamos viendo gran mortandad, pero mis amados, lo que se nos avecina es una cosa aterradora, pero de esta será librado el pueblo de Dios, la iglesia
y habrá pueblo de Dios allí, pero después miraremos cómo ocurre. Dios saca primero sus embajadores antes de derramar su ira sobre la tierra. Con el cuarto jinete sale y hay una mortandad de la cuarta parte de la tierra. Pongamos que después del rapto queden 6.000 millones de habitantes en la tierra, la cuarta parte serán 1.500. Más adelantico en el capítulo 9 nos dice que murió la tercera parte de la tierra cuando abrió el sexto sello, tocó la sexta trompeta. Versículo 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz, y nos dice versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Lo que quiere decir que en estas 2 solas ocasiones, en la gran tribulación, en menos de 7 años, morirá la mitad de toda la población mundial, día de la ira del Señor. Pero de todas ellas escaparemos nosotros, mis amados. Queda por cumplirse, volvamos a Isaías capítulo 34, porque estamos en la ira de Dios. Con Dios no se juega, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 34:4 dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de parra, como cae de la higuera. Ahí mismo en el Apocalipsis, en donde estábamos, en el capítulo 6, hay gran cantidad de señales en el cielo, en todos estos textos escatológicos. Les recuerdo que la escatología es el estudio de los acontecimientos del fin. Entonces, en todos estos textos escatológicos nos encontramos que en Joel 2:28, que ya lo vimos, y daré señales y prodigios en el cielo, la luna se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31 lo dice, lo vimos también en el capítulo 24 de Isaías, que habrá señales y prodigios en el cielo. Estos tiempos están caracterizados y se podrán notar. Nosotros no los veremos porque seremos sacados, ya lo vamos a mirar brevemente, que somos sacados del día de la ira. Señales en el cielo, y esas señales en el cielo nos dice en el capítulo 6 de Apocalipsis, volvemos a capítulo 6, y dice, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Volveremos allí, pero ¿qué es lo que ocurre? Señales en el cielo, y están dadas aquí, que en Isaías 34:4 dice, todo el ejército de los cielos se disolverá, lo vimos en Apocalipsis, lo acabo de leer, y se enrollarán los cielos como un libro. Vemos que es un texto paralelo. Estamos en una historia que ocurrió hace 2800 años, pero hace 2800 años tuvo un cumplimiento. Anuncia esa historia un cumplimiento para todos los tiempos, y hoy estamos en ese tiempo. El que hace lo malo, entonces cosechará lo malo. Lo que el hombre siembra, eso segará, nos dice la Escritura, se los he dicho reiteradamente. Y en el futuro finalmente habrá el tiempo donde se acabará la oportunidad para que la gente venga a salvación, y Dios emitirá su juicio final, como cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, y le dio instrucciones, le dio medidas y le dio todo. Este hombre fue pregonero de justicia, como lo mencionamos ahora en 2 de Pedro 2:5.
y llamaba a la gente al arrepentimiento, pero la gente no quiere oír, mis amados. La gente no quiere venir para escapar de la ira venidera y para estar en los eternos y amorosos brazos de nuestro Dios. Nos dice el 34:6, llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre, de corderos, de machos cabríos, de grosura de riñones. Ahí nos está diciendo que morirá el pueblo, los siervos. En el versículo 7 nos dice a los siervos los llama corderos y machos cabríos, pero a los poderosos los llama que caerán los búfalos, versículo 7, y toros con becerros, y se embriagará la tierra con su sangre. Volvemos a Apocalipsis capítulo 6, después de que hay esas señales en el cielo, cuando abre el sexto sello, nos dice en el versículo 15 que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Mis amados, la ira de Dios contra las naciones, la ira de Dios se acerca. Hemos visto la ira de Dios en el pasado, la ira de Dios en el presente y la ira de Dios en el futuro. Vemos los castigos de Dios en el pasado, gran mortandad, en el presente gran mortandad y en el futuro gran mortandad. Habrá señales en el cielo, morirán los siervos, los pobres, la gente sencilla, pero morirán los ricos, los poderosos y los capitanes, como lo dice Isaías 34, 6 y 7, y como lo dice Apocalipsis 6, versículo 12 en adelante, versículo 12 y siguientes. En segundo lugar, ya vimos la ira de Dios sobre las naciones. Número 2, el remanente fiel será salvado de la ira de Dios. Ese remanente fiel ahora, en este momento, nos quiere decir que la iglesia será salvada del día de la ira. Y lo dice, pues, cuando nosotros estudiamos las 70 semanas de Daniel, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Tu pueblo, Israel, tu santa ciudad, Jerusalén. Y nos dice que Israel, en Romanos 11:25, en el capítulo 11 nos dice que Israel ha sido puesto a un lado, mientras Dios trata con los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles a la salvación, entonces todo Israel será salvo. Cuando el que está estorbándole a Satanás sea quitado, se manifestará el anticristo, es decir, la iglesia será quitada de la tierra y Satanás quedará a sus anchas, y ahí será donde se manifestará. El nuevo orden está preparado por Satanás y por todos sus falsos apóstoles fraudulentos, engañadores, mentirosos y perversos. Nos dice que el remanente de Dios fue salvado también en el pasado, es salvado en el presente y será salvado en el futuro. En el pasado vimos que el pueblo de Asiria atacó a Judá y tomó la ciudad, y lo siguió oprimiendo, pero Ezequías se postró delante de Dios y fue librado, y no lo dejó entrar de nuevo, y lo hizo regresar, y hubo gran mortandad, repito, 185,000, para que se vayan familiarizando, que próximamente tocaremos este tema. Nos dice que hay una salvación en el tiempo presente. Dios provee para los suyos. Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tienes necesidad? Clama a Dios y Dios te salva. ¿Tienes alguna necesidad que suplir? Dios te provee. ¿Tienes necesidad de protección? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y nos habla de la salvación de la ira venidera en el futuro. Nos libra de la ira venidera, y vamos a mirar
unos cuantos versículos que nos dice, en primer lugar, en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Leímos los versículos. Día de ira, día de alboroto, día de tiniebla, día de gran mortandad, día de ira para Jacob. Nos dice que seremos salvos de la ira de Dios. Nos dice en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libra de la ira venidera. Capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, no estamos puestos para ira, estamos puestos para salvación. Y en Apocalipsis 3:10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Lo leo. 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Mis amados, los que moran en la tierra, Dios nos saca de la tierra y nos lleva en el rapto, y viene el día de la ira, que será día de ira para Jacob. Vimos los pecados en la antigüedad del pueblo de Israel, que son los mismos hoy, pero quiero hacer hoy mención a lo siguiente, a lo que estamos viviendo, y el mundo está inocente, anestesiado y embotado por el engaño del pecado, como lo hemos visto en otras charlas. La famosa tecnología 5G está cambiando la matriz celular, causará todo tipo de cáncer. Es la conspiración del COVID-19 y todo está siendo ignorado. Hoy la ciencia es corrupta. La Organización Mundial de la Salud, organismo de la élite mundial, del cabal, del estado profundo, de los Illuminati, que son los que quieren dañar a la humanidad. Esa ciencia corrupta suprime el sistema inmunológico con ese sistema 5G. El selenio es una droga anticonceptiva sencilla que es eficaz para combatir el COVID. Lo han dicho los médicos, nos engañaron, nos engañó la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Nos dijeron que se necesitaban unos ventiladores y los ventiladores agravaban la situación. Lo que produce el COVID es la coagulación de la sangre y se forman unos trombos y la sangre no circula. Entonces, recomendaron un tratamiento, pero para matar a la gente. La guerra del Golfo defendía a Kuwait para poner una vacuna falsa, para atontar a la gente. Lo dijo el militar Rafael Medina de los Estados Unidos. Ahora la distancia social es para vigilar, monitorear a las personas. La aglomeración no lo permite. El asunto de la distancia social no es evitar el contagio, es para poder monitorear, para vigilar. Los profetas en el Antiguo Testamento denunciaron el pecado y hoy los siervos de Dios tenemos que seguirlo denunciando. Vamos derecho a una tiranía y se llama el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial vendrá, pero nos dice la Escritura que la Iglesia le estorba
a Satanás. Hay un plan de despoblación mundial. La censura existe para impedir la difusión de la verdad. Lo que se pretende es la firma de la Declaración Conjunta Internacional tendiente a proteger, con unos nombres muy bonitos, lo dicen que es una declaración conjunta tendiente a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del COVID, que promueva el aborto y la ideología de género. Mis amados, el aborto, a pesar de toda la propaganda mundial socializada, no es un derecho universal, es un crimen. La ideología de género la quieren imponer desde la niñez. La teoría o perspectiva de género es desarraigar la sexualidad humana de su origen natural. Pone en riesgo la salud y pervierte la niñez. ¿Entienden por qué la ira de Dios se ha manifestado desde el cielo y Dios está airado con todas las naciones? Hay una razón muy sencilla y es la que les acabo de explicar: el pecado. Pero el pecado ya lo denunciamos de manera clara, como se los he dicho en este instante. Nos dice, mis amados, por último, con esto termino, ¿cuál es tu decisión? Número 1, la ira de Dios contra todas las naciones. La ira de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Esa ira de Dios tuvo unas consecuencias en el pasado y siempre el resultado fue gran mortandad. ¿A quién? A quienes fueron rebeldes, pecadores, se olvidaron de Dios, renegaron de Él y aún se les opusieron. Hay unos asuntos por cumplirse dentro de este texto de Isaías 34 y dentro de todos los textos escatológicos, que son las señales en el cielo. El sol, la luna y las estrellas, Él se enrollará, nos dice la Escritura. Hay un remanente fiel que es salvado siempre. En el pasado fue salvado Judá de la invasión de Sennacherib, cuando el rey Ezequías se postró, adoró a Dios y clamó: oh Jehová, Dios eterno, tú que habitas entre querubines y que tienes el poder sobre todas las naciones, que fuiste el creador del cielo y de la tierra, inclina tu oído y escúchanos, decía el profeta Ezequías. Hay una salvación presente. Dios te salva de cualquier dificultad que tengas, mi amado, si clamas a Él: Señor, sálvame. Pedro puso los ojos en Cristo Jesús cuando Jesús iba caminando por el barco, por el agua, y los discípulos estaban en el barco, en la barca. Cuando salió caminando y se hundió, puso los ojos en Jesús y el Señor lo salvó. ¿Por qué se hundió? Porque quitó los ojos del Señor. Y hay una salvación futura que nos libra de la ira venidera. Mis amados, hay pecado y gran pecado y no podemos ignorarlo. ¿Cuál es tu decisión? Nos dice el Apocalipsis capítulo 22. Nos dice, es la invitación. Capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Lavar las ropas es lavarlas con la sangre del Cordero. Versículo 17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. Dios está invitando. Nos dice, con esto termino, mis amados, dice segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ponle cuidado a esto. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Vas a seguir haciendo tu voluntad mundana, pecaminosa, hipócrita? Dale la espalda al pecado,
mi amado, y ríndete a Él, porque el día de la ira estuvo en el pasado, está hoy y habrá en el futuro. Pero venimos a los brazos amorosos, tiernos y salvadores de nuestro Señor, diciéndole a Jesús: ven a mí, Señor, te entrego mi vida. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias, Dios, por tu palabra. Perdona mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida, moldéala y sálvame. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Bendito Dios, que esta palabra quede grabada en nuestra mente. Tenemos un compromiso contigo, Dios de la gloria, conocer la verdad y no ignorar las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja. Señor soberano, que despertemos, amado Rey, y en un clamor al Dios eterno clamemos por nuestros familiares, parientes, amigos, nuestra ciudad, nuestra nación, por el mundo entero que no quiere venir a ti. Recibe toda la adoración y bendice todo el que escuche este mensaje y el llamado para salvación. Señor soberano, bendigo tu nombre y bendice nuestro presidente, los que están en eminencia, bendice los alzados en armas, terroristas, los que tienen un credo distinto, y bendice de manera especial el pueblo de Israel y la paz de Jerusalén, pedimos. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.